Decidí darle una sorpresa a mi esposo, que estaba en la casa de campo, sin avisarle. Compré una botella de buen vino y, cuando entré en la casa, me quedé petrificada al ver. La mañana resultó inusualmente soleada para mediados de octubre. Me desperté antes que el despertador y enseguida recordé mi plan. Hoy es sábado, y Ricardo ya llevaba 3 días en la casa de campo, ocupado con la preparación para el invierno. Normalmente voy con él, lo ayudo a aislar las ventanas, a guardar las últimas cosas en el desván, a conservar la última cosecha. Pero esta vez se fue solo, dijo que quería arreglar algunos asuntos de hombres relacionados con el techo y que yo no tendría nada que hacer allí. No insistí, aunque por dentro sentí un pinchazo desagradable. En 23 años de matrimonio rara vez nos habíamos separado más de un día, y ahora ya iban 3. Anoche, al volver del trabajo, entré en una vinoteca. Tardé mucho en decidirme entre tinto y blanco, recordando cuál le gustaba más a Ricardo. Al final elegí una botella de buen vino argentino, aquel mismo Malbec que bebimos en nuestro aniversario de bodas el año pasado. El vendedor envolvió la botella con cuidado en papel de regalo. Yo, contenta, me fui a casa imaginando la sorpresa de mi marido cuando apareciera de repente en la puerta de nuestra casa de campo. Mientras se hacía el café, preparaba la bolsa. Metí un pastel de manzana que había horneado ayer, su favorito, con canela y nueces. Añadí un termo con borsch, que cociné especialmente siguiendo la receta de su difunta madre, con panecillos de ajo y crema aparte. Ricardo siempre decía que en la finca comía cualquier cosa, sándwiches y conservas, así que la comida casera sería bienvenida. Tardé en decidir qué ponerme. Quería verme bien, pero también práctica, al fin y al cabo, el campo es el campo. Opté por un suéter verde oscuro, regalo de Ricardo por mi cumpleaños, y unos vaqueros cómodos. Me até el cabello en una coleta y me maquillé apenas un poco, solo resaltando los ojos. En el espejo me devolvía la mirada una mujer de 45 años, todavía bastante atractiva, aunque las primeras arrugas ya marcaban su camino junto a los ojos y los labios. Decidí salir temprano para llegar a la hora de comer. Hasta la casa había unos 70 kilómetros, si iba por Rosario y San Martín y no por la circunvalación, siempre atascada de camiones. Conocía esa ruta de memoria, la habíamos recorrido tantas veces que podría nombrar cada curva y cada bache con los ojos cerrados. Al subir al coche recordé de pronto la primera vez que fuimos con Ricardo a esa casa de campo. Entonces todavía pertenecía a sus padres, y nosotros éramos jóvenes, recién casados hacía un año. La casita era muy pequeña, 2 habitaciones y una galería, pero el terreno era grande, 15 hectáreas, con huerto y frutales. Su madre, Carmen, me recibió con cautela, observándome, como evaluando si yo era digna de su único hijo. En cambio, su padre, Miguel, me acogió enseguida como a una hija, me mostró orgulloso sus tomates, sus pepinos, explicándome qué variedades iban mejor en nuestra tierra. Después, cuando los padres de Ricardo fallecieron, la finca pasó a ser nuestra. Poco a poco la fuimos mejorando, construimos un segundo piso, instalamos gas, cambiamos las viejas ventanas por unas de PVC. Cada fin de semana tratábamos de ir, sobre todo en verano. Nuestros hijos, Marisa y Víctor, prácticamente se criaron allí. ¿Cuántos recuerdos nos unen a ese lugar? Marisa dio allí sus primeros pasos en la galería de madera. Víctor se cayó de un manzano y se rompió un brazo. Allí celebramos cumpleaños, hicimos asados, recibimos amaneceres en familia. Ahora los hijos son adultos y cada uno lleva su vida. Marisa se casó hace 3 años, vive en Buenos Aires y trabaja de diseñadora en una empresa grande. Víctor está por terminar la universidad, piensa hacer un posgrado y está metido de lleno en la biología. Rara vez nos reunimos ya todos en la finca, solo en las fiestas de mayo o en Año Nuevo, cuando organizamos reuniones familiares junto a la chimenea. Al salir de la ciudad puse la radio. Sonaba una canción moderna, desconocida para mí, con la voz desgarrada de una cantante sobre un amor desgraciado. Cambié de emisora y encontré un programa de jardinería, el locutor explicaba cómo cubrir las rosas en invierno. Presté atención, en nuestra finca también había un rosal entero junto a la valla, que Ricardo plantó hace 5 años, en nuestro aniversario.
Cada arbusto representaba un año de vida en común, entonces eran 18. Después él fue plantando uno cada año, y ahora ya son 23. Me resultaba extraño que hubiera ido solo, precisamente en octubre, cuando había que preparar todo para el invierno. Normalmente lo hacíamos juntos, yo con las flores y arbustos, él con las huertas y los invernaderos. Al anochecer, cansados pero felices, nos sentábamos en la galería, tomábamos té con mermelada y planeábamos qué sembrar la próxima primavera. Últimamente Ricardo estaba distinto, pensativo, distante. Llegaba tarde del trabajo, se encerraba en su despacho y pasaba allí hasta la medianoche frente al ordenador. A mis preguntas respondía con monosílabos, que si el proyecto era complicado, que si la presión del jefe, que si los plazos. Él es ingeniero jefe en una constructora, un puesto de mucha responsabilidad. Pero antes siempre me contaba, compartía sus problemas, pedía consejo. Ahora parecía encerrado en sí mismo, como un caracol en su concha. ¿Será la crisis de los 40 y tantos? Hace poco cumplió 48, la edad justa para replantearse cosas. Y sin embargo, en apariencia, todo estaba bien, piso en el centro, la finca, autos, los hijos encaminados, trabajo estable. ¿Qué más se puede pedir? Tal vez nietos, pero eso vendrá con el tiempo. Marisa, por ahora, no tiene prisa, quiere afianzar su carrera primero. Giré hacia el camino de tierra que llevaba a nuestro barrio de campo. Allí terminaba el asfalto y empezaba el camino lleno de huellas, destrozado por los camiones que llevaban materiales para los nuevos chalets. Antes nuestro barrio era tranquilo, acogedor, todos nos conocíamos y ayudábamos entre vecinos. Ahora habían llegado nuevos ricos, levantando mansiones de 3 plantas detrás de altas rejas, y el espíritu de camaradería se había evaporado. Al pasar frente al terreno de Nicolás, nuestro vecino de la izquierda, vi un coche desconocido en su patio, un todoterreno negro con matrícula de la capital. Curioso, Nicolás vivía solo desde que enviudó, sus hijos casi nunca venían, salvo en fiestas. ¿Quizás pensaba vender? Sería una pena, es un buen vecino, siempre dispuesto a echar una mano. Nuestro terreno estaba al final de la calle, pegado al bosque. Eso era ventaja y desventaja a la vez, silencio, aire puro, setas y vallas al lado, pero en invierno la nieve bloqueaba la entrada primero, y a veces no se podía pasar hasta que llegara la máquina a limpiar. Ya nos habíamos acostumbrado, incluso nos gustaba ese aislamiento, alejados del bullicio. Al acercarme vi que la verja estaba abierta. Ricardo siempre la cerraba con candado, incluso estando en casa, costumbre de cuando merodeaban tipos sospechosos por las casas de campo. ¿Habría salido a la tienda? Pero su coche estaba allí, un Ford azul que compramos el año pasado cuando el viejo Toyota se averió del todo. Me estacioné al lado y bajé, cargando la bolsa con la comida y el vino. El aire otoñal era fresco, olía a hojas húmedas y a humo, algún vecino quemaba restos del huerto. En los manzanos quedaban todavía las últimas antonovkas, siempre las más resistentes. Habría que recogerlas, si no se echarían a perder. La puerta de la casa también estaba sin llave, solo entornada. La empujé y entré al recibidor. Reinaba el típico desorden de campo, botas de goma en la entrada, la chaqueta de Ricardo en el perchero, guantes de trabajo y herramientas en la repisa. Todo estaba en silencio, solo las viejas tablas crujían bajo mis pasos. Pasé a la cocina y dejé la bolsa en la mesa. Platos sucios en el fregadero, una sartén con restos de huevos revueltos en la estufa. Así que Ricardo había desayunado y no lavó nada después. No era propio de él, siempre era muy ordenado. Decidí buscarlo primero, ya luego me ocuparía de la limpieza. Quizás estaba en el segundo piso, en el dormitorio. O en el sótano, en su taller. Le gusta arreglar cosas. Subiendo la escalera, escuché un ruido extraño, como voces, aunque no distinguí palabras. ¿Había puesto la tele? Pero justamente allí no teníamos cable, para descansar de noticias y series. El sonido venía de nuestro dormitorio. La puerta estaba entreabierta, una franja de sol se colaba por la rendija. Y entonces oí una risa de mujer, clara, joven. El corazón me dio un vuelco y se me fue al estómago.
¿Qué mujer estaba en nuestra habitación? ¿Podría ser Marisa, que habría llegado de Buenos Aires a darnos una sorpresa? Empujé la puerta y entré. Lo que vi me dejó helada en el umbral. En nuestra cama, en esa misma cama donde Ricardo y yo habíamos dormido tantos años, estaba sentada una mujer joven, de unos 30 años, pelirroja, con una bata corta que apenas cubría sus muslos. Y junto a ella, al borde de la cama, estaba mi marido. Vestía un pantalón de estar en casa y una camiseta, con el pelo despeinado y una sonrisa confusa en la cara que desapareció al verme. Durante unos segundos nos quedamos mirándonos, como figuras inmóviles en una escena muda. Entonces la mujer saltó, ajustándose la bata, y Ricardo se levantó para acercarse a mí, con las manos extendidas, como queriendo detenerme, no dejarme entrar más. Pero yo ya lo había visto todo, las sábanas revueltas, la ropa tirada por el suelo, 2 copas en la mesilla, una botella de champán vacía y otro objeto más, que me cortó la respiración. En la almohada había un anillo de oro, no el de matrimonio, sino otro, con una piedra. Lo reconocí enseguida. Era el anillo de mi abuela, una reliquia familiar que yo guardaba en una cajita y que nunca había mostrado a nadie, ni siquiera a Ricardo. ¿Cómo había terminado allí, sobre la almohada, junto a esa mujer? Ricardo abrió la boca, intentando decir algo, pero ya no escuchaba sus palabras. En mis oídos solo había un zumbido, como el de una caracola de mar, y la vista se me nubló. Se me cayó la botella de vino de las manos, se estrelló contra el suelo y el líquido rojo se esparció por las tablas como sangre. Me di la vuelta y salí corriendo de la habitación, tropecé en la escalera, me golpeé fuerte la rodilla, pero no me detuve. Necesitaba huir de allí, lejos de esa casa, de ese dormitorio, de la traición del hombre en quien más había confiado en el mundo. A mis espaldas oía la voz de Ricardo, gritaba mi nombre, pero yo no me volteaba. Salí disparada de la casa, llegué hasta el coche, con las manos temblorosas saqué las llaves. El motor rugió y arranqué de golpe, sin cerrar la puerta, que se cerró sola en la curva. Por el retrovisor vi a Ricardo salir descalzo al patio, agitaba los brazos, gritaba algo. Pero yo ya iba por el camino de tierra, sin distinguir baches ni piedras, las ruedas saltaban y el coche se sacudía, pero yo no aflojaba la velocidad. Solo al llegar a la carretera recobré un poco la calma y frené. Me temblaban tanto las manos que tuve que detenerme en la cuneta. Me quedé dentro del coche, aferrada al volante, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Mi marido, mi Ricardo, con quien había compartido 23 años de vida, me engañaba. Y no en cualquier sitio, sino en nuestra propia casa, en nuestra cama, con una jovencita que podría ser su hija. ¿Y ese anillo? ¿Cómo había llegado allí? Yo lo guardaba en lo más profundo del armario, en una vieja caja de zapatos, envuelto en terciopelo. Era el único recuerdo de mi abuela, la mujer que me crió tras la muerte de mis padres. Ella me lo había legado, me dijo que lo cuidara y se lo pasara a mi hija. Yo pensaba dárselo a Marisa en su boda, pero ella lo rechazó, dijo que era anticuado, que no era su estilo. ¿Había rebuscado Ricardo entre mis cosas? ¿Para qué necesitaba ese anillo? ¿Quería regalárselo a su amante? La sola idea me provocó náuseas. Abrí la puerta del coche y salí, aspirando el aire frío. Las lágrimas corrían por mis mejillas, sin darme cuenta de cuando había empezado a llorar. El teléfono vibró en mi bolso. Era Ricardo. No contesté. Llamó otra vez, luego otra. Empezaron a llegar mensajes, uno tras otro. No los leí, simplemente apagué el móvil y lo arrojé dentro del bolso. ¿Qué hacer ahora? ¿A dónde ir? ¿A casa? Allí todo me recordaría a él, a nuestra vida juntos. ¿A una amiga? ¿Y qué le diría? Hola, mi marido me engaña, ¿puedo quedarme contigo? No, era humillante. Decidí ir a la ciudad, a algún hotel. Necesitaba tiempo para pensar, calmarme, decidir cómo seguir. 23 años de matrimonio no podían terminar así, en un instante, por una aventura. O tal vez no era una aventura, sino algo que venía de lejos, y yo, tonta ciega, nunca lo vi. Recordé todas las rarezas de los últimos meses, las llegadas tarde,
los viajes de trabajo, el nuevo perfume que yo no le compré, la nota con un número escrito en letra femenina que encontré en su chaqueta. Entonces Ricardo me dijo que era el número de una clienta, y le creí. También estaban esas llamadas que no contestaba delante de mí, salía al balcón o a otra habitación. Y su silencio, su ensimismamiento. Yo lo atribuía al cansancio, al trabajo, a la edad. Y resulta que lo que tenía era otra mujer, joven, guapa, apasionada, distinta a mí, una ama de casa de 45 años con las primeras arrugas y un cuerpo ya no tan firme. Aunque no estoy tan mal. Voy al gimnasio 2 veces por semana, cuido mi alimentación. Sí, ya no soy una chica, pero tampoco una vieja. Muchos me dicen que parezco más joven de lo que soy. ¿Será solo cortesía? En cualquier caso, es evidente que al lado de esa pelirroja en nuestra cama yo quedo en desventaja. Ella es joven, fresca, llena de energía. ¿Y yo? ¿Qué puedo ofrecerle a mi marido después de tantos años? Rutina, vida tranquila, previsibilidad. Parece que eso ya no le bastaba, quería emociones nuevas. ¿Pero por qué no me lo dijo? ¿Por qué no habló conmigo? Podríamos haber intentado arreglarlo, ir a un psicólogo, hacer un viaje juntos, solos, como antes. En vez de eso, se buscó una amante y la llevó a nuestra casa. De rabia golpeé el volante con el puño. Dolió, pero ese dolor físico me distrajo del alma. No iba a quedarme llorando ni compadeciéndome. Soy una mujer fuerte, voy a salir adelante. Superé la muerte de mis padres siendo joven, crié sola a los hijos mientras Ricardo vivía en el trabajo, también superaré esto. Arranqué de nuevo y seguí. Faltaban unos 30 kilómetros hasta la ciudad. En la radio seguía la misma canción de desamor. Me pareció casi profética. Apagué la radio y conduje en silencio, escuchando mis propios pensamientos. ¿Y si no era lo que parecía? Tal vez hubiera otra explicación. Esa mujer podía ser cualquiera, una colega, una pariente lejana. ¿Pero a quién engañaba? Las colegas no se sientan en bata en la cama matrimonial, ni las parientes brindan con champán en la alcoba. ¿Y el anillo? ¿Por qué lo tomó Ricardo? Si quería regalárselo, ¿por qué estaba en la almohada y no en su dedo? ¿Acaso ella lo rechazó? ¿O él no alcanzó a dárselo y yo interrumpí? Cuanto más pensaba, más preguntas surgían. Y no tenía respuesta a ninguna. Tenía que hablar con Ricardo, aclararlo todo. Pero todavía no estaba lista para verlo ni oír sus excusas, sus explicaciones, quizás sus mentiras. Al entrar en la ciudad me di cuenta de que no llevaba nada conmigo, ni ropa, ni cosméticos, ni siquiera el cargador del móvil. Tendría que comprar lo necesario o volver a casa. Pero a casa no quería, allí todo me recordaría a una felicidad que ahora sabía que era mentira. Decidí pasar por un centro comercial, comprar lo imprescindible y luego buscar un hotel. Dinero tenía, cada mes Ricardo me transfería una suma para mis gastos personales. Me pregunté si su amante sabría que estaba casado, o si él le había mentido diciendo que se iba a divorciar, que su mujer no lo entendía, que ya no había amor. El estacionamiento del centro comercial estaba lleno, era sábado, familias con niños, parejas de novios, ancianos de la mano. Ayer yo era una de esas, una esposa feliz, corriendo hacia su marido con una sorpresa. Hoy estaba sola, traicionada, engañada. En la tienda echaba cosas a la cesta sin pensar, ropa interior, cosméticos, un pijama. La cajera, una chica joven con maquillaje llamativo, hablaba por teléfono sin prestarme atención. Seguro charlaba con su novio, haciendo planes para la noche. Ni se imaginaba que en 20 años ese novio podría estar en la cama con otra. ¿O exagero demasiado? No todos los hombres engañan, no todos los matrimonios se rompen. Mis padres tuvieron un matrimonio feliz, se amaron hasta el último día. Claro que solo vivieron juntos 15 años, murieron en un accidente cuando yo tenía 17. Quizás, si hubieran vivido más, también habrían enfrentado una infidelidad. No debo pensar así. Hay familias felices, hay maridos fieles. Solo que yo no tuve suerte, el mío resultó ser de los otros.
Y pensar que todos estos años confié en él ciegamente, sin celos, sin sospechas. Este es el resultado de esa confianza. Al salir de la tienda, me di cuenta de que no sabía a dónde ir. En la ciudad había varios hoteles, pero todos caros, en el centro. Podía alquilar un piso por días, pero ¿dónde buscar? Encendí el móvil. 10 llamadas perdidas de Ricardo, 20 mensajes. No los leí. Entré a internet, busqué alquileres por día, elegí el primero, un departamento de un ambiente en las afueras. Llamé a la dueña. La mujer, con voz amable, me explicó cómo llegar, que las llaves estarían en el buzón y el pago sería por transferencia. Todo fácil, sin preguntas. El piso resultó pequeño pero limpio, un departamento típico en un edificio de panel, con muebles sencillos y cortinas floreadas. Tiré las bolsas sobre el sofá y me senté. El silencio pesaba. En casa, a esa hora, yo estaría preparando la cena, Ricardo viendo la tele o leyendo en su sillón. Un sábado familiar cualquiera. Solo que ahora sabía que los últimos 3 días los había pasado con la pelirroja. ¿Quién era ella? ¿Dónde se conocieron? ¿Desde cuándo? Las preguntas me acosaban. Saqué el móvil y abrí los mensajes de Ricardo. Los primeros eran desesperados. Valentina, vuelve, te lo explico todo. No es lo que piensas. Por favor, escúchame. Después el tono cambió. Valentina, te comportas como una niña. Tenemos que hablar con calma, sin dramas. El último decía, si no contestas, me voy a casa. Te espero allí. Así que ya estaba en la ciudad. Seguramente había mandado a su amante a paseo y corría a casa a fingir arrepentimiento o inventar excusas. ¿Qué diría? ¿Que ella lo sedujo? ¿Que estaba borracho y no recordaba nada? ¿Que no significaba nada, solo sexo? Escribí un mensaje, no me esperes, necesito tiempo para pensar. No me busques. Lo envié y apagué otra vez el teléfono. Que sufra con la incertidumbre, como sufrí yo todos estos meses sin entender qué pasaba en nuestro matrimonio. Tenía hambre, pero no fuerzas para cocinar. Pedí una pizza, abrí una botella de vino del minibar. Beber sola era triste, pero no conocía otra manera de relajarme. La primera copa me quemó la garganta, la segunda entró más fácil. A la tercera, los pensamientos se confundían y el dolor se adormecía. Recordé nuestra boda. Ricardo estaba tan guapo en su traje negro con pajarita, que no sabía atarse. Yo lo ayudé y reímos juntos. La celebración fue pequeña, solo familia cercana. No queríamos lujos, nos bastábamos el uno al otro. La noche de bodas en un pequeño hotel a las afueras. Ricardo me llevó en brazos por la puerta, como manda la tradición, y yo me reía, rogándole que me bajara, temía que me soltara, no soy liviana. Pero me sostuvo firme y me depositó con cuidado en la cama cubierta de pétalos de rosa. Fue su sorpresa, había arreglado todo con la recepcionista. Esa noche fue mágica. Hicimos el amor hasta el amanecer, después nos quedamos abrazados soñando el futuro. Queríamos 3 hijos, una casa en el campo, un perro, un gato, quizá un loro. Queríamos envejecer juntos, cuidar nietos, viajar por el mundo. No todo se cumplió, tuvimos 2 hijos, en vez de casa una finca, nunca hubo perro, Ricardo decía que era mucho trabajo. Pero si tenemos un gato, el gordo y naranja naranjito, que ahora seguramente se pregunta dónde estoy. Ricardo nunca sabe cuidarlo, siempre se olvida de darle de comer o limpiar su caja. En cuanto a viajes, soñábamos recorrer el mundo, pero nunca fuimos más allá de Cancún y Costa Rica. Siempre había algo, falta de dinero, vacaciones descoordinadas, niños pequeños, padres enfermos. Al final nos acostumbramos a la finca, a la huerta, a la rutina. Y este es el resultado, a Ricardo se le hizo aburrido y buscó diversión con otra más joven. Terminé la tercera copa y comprendí que debía parar. La pizza no llegó, quizá el repartidor se perdió o había mucho trabajo. Me tumbé en el sofá, me tapé con la manta. Mañana tendría que decidir qué hacer. ¿Divorciarme? ¿Perdonar? ¿Fingir que nada pasó? Esto último era imposible.
No podría acostarme de nuevo en esa cama, besar esos labios que besaron a otra, confiar en el hombre que traicionó 23 años de vida compartida. Divorcio. La palabra me asustaba. Tengo 45 años, toda una vida ya vivida. ¿Empezar de cero, buscar trabajo? Llevo 20 años sin trabajar, dedicada a la casa y a los hijos. ¿Qué clase de empleada podría ser? Mi título de economista de hace un cuarto de siglo ya no sirve. ¿Y la soledad? No sé estar sola. Siempre tuve a alguien, primero mis padres, luego mi abuela, después Ricardo, los hijos. Y ahora ellos ya son adultos, tienen su vida, y Ricardo me traicionó. Solo quedo yo, y el vacío alrededor. ¿Perdonar? Los hombres son débiles, no saben resistir la tentación. Si todas las esposas se divorciaran por una infidelidad, la mitad de los matrimonios acabarían. Quizás fue una casualidad, un momento de debilidad. Tal vez se arrepienta, me pida perdón, y lo olvidemos como una pesadilla. ¿Pero podría yo olvidar? Esa escena, él con ella en nuestra cama, seguirá en mi memoria para siempre. Cada vez que se retrase en el trabajo pensaré si está con ella. Cada llamada, cada mensaje me parecerá sospechoso. Eso no es vida, es tortura. No, perdonar no podré, al menos no ahora. Quizá con el tiempo el dolor se atenúe, el rencor se olvide. Pero no será pronto, no, para nada pronto. Afuera ya había oscurecido. Las farolas iluminaban el patio vacío, los columpios del parque infantil se mecían con el viento, produciendo un chirrido siniestro. Me levanté, corrí las cortinas y encendí la televisión. Pasaba una serie romántica, actores guapos jurándose amor eterno. La apagué, no podía mirar esa mentira. El teléfono volvió a vibrar. A regañadientes lo encendí. Era Marisa, mi hija. ¿Acaso Ricardo ya le había contado? Contesté, intentando que la voz sonara normal. Mamá, hola. ¿Dónde estás? Papá llamó, dijo que te fuiste de la finca y no respondes. Está muy preocupado. Estoy en la ciudad, todo bien. Solo necesitaba estar sola. Mamá, ¿qué pasó? ¿Discutieron? No sabía qué responder. ¿Decir la verdad? Eso sería destruir la imagen del padre ante su hija. Mentir. La mentira tarde o temprano saldría a la luz. Mamá, papá dice que es serio, que lo entendiste mal. Te pide que vuelvas a casa y hablen. Así que no le dijo la verdad. Claro, ¿cómo iba a confesarle a su hija que engaña a su madre? Marisa, cariño, son cosas entre tu padre y yo, lo resolveremos. No te preocupes, todo estará bien. Mamá, ¿quieres que vaya? Puedo comprar un billete para mañana y llegar por la tarde. No hace falta. Tienes trabajo, tus cosas. Somos adultos, nos las arreglaremos. Marisa siguió diciendo algo, insistiendo, pero ya no la escuchaba. Me despedí y colgué. Luego llamaría a Víctor, después quizá los amigos, a quienes Ricardo contará su versión. No, no estaba lista. Apagué el teléfono y lo guardé en el bolso. La pizza no llegó. Encontré un yogur en la nevera y me lo comí con agua. El alcohol se disipó, volvió la lucidez, y con ella el dolor, el rencor, la rabia. ¿Cómo pudo después de todo lo que vivimos? Le di hijos, hice de nuestra casa un hogar, lo apoyé en los momentos duros. Cuando lo despidieron hace 10 años y pasó medio año sin trabajo, no le reproché ni una vez, vendí mis joyas, pedí prestado a una amiga, y en casa no faltó comida. Y cuando enfermó hace 3 años, con apendicitis y complicaciones, no me aparté de su cama, dormí en una silla del pasillo. Y esta es su gratitud, una amante joven en nuestra cama y el anillo de mi abuela robado. Hablando del anillo, ¿para qué lo necesitaba? No es una simple joya, es una reliquia familiar, mi abuela lo recibió de su madre, y así sucesivamente. 4 generaciones de mujeres lo llevaron, y ahora está con una desconocida. No, debo recuperar el anillo. Es lo único que me queda de mi abuela, aparte de los recuerdos. Las fotos se quemaron en el incendio de la casa vieja,
Los documentos se perdieron en mudanzas. Solo el anillo se salvó y no permitiré que alguna cualquiera se lo adjudique. Mañana iré a la finca y me llevaré el anillo. De paso averiguaré quién es esa mujer, desde cuando dura el romance, que le prometió Ricardo. Quizá piensa casarse con ella, divorciarse de mí y empezar una vida nueva con una joven. La idea me revolvió el estómago, vivir 23 años con alguien y que te tiren como un trasto viejo. No, no lo permitiré, voy a luchar por mí, por mi dignidad, por la justicia. Pero ahora necesito descansar, juntar fuerzas. Mañana será un día difícil. Me duché, me puse el pijama nuevo y me acosté en una cama ajena. Las sábanas no olían a detergente, la almohada era demasiado alta, el edredón demasiado caliente. Todo era ajeno, incómodo, incorrecto. Yacía en la oscuridad pensando en lo que estaría pasando en casa. Ricardo, probablemente, me espera, recorre las habitaciones, llama a amigos para preguntar si me han visto. O quizá ya se calmó, decidió que volveré, como siempre después de nuestras raras peleas. Está acostumbrado a que ceda, que perdone, que haga concesiones. Pero no esta vez. ¿Y esa mujer? ¿Dónde está ahora? ¿Ricardo la mandó a casa? ¿O se quedó en la finca? ¿Estarán riéndose juntos de la esposa tonta que llegó con una sorpresa y se llevó una sorpresa a ella? No, no puedo pensar así. Ricardo no es cruel, no se burlaría de mi dolor. Seguramente también sufre, comprende lo que hizo, se arrepiente. ¿O me engaño otra vez, atribuyéndole sentimientos que no tiene? Durante 23 años creí conocer a mi marido. Sabía lo que le gustaba desayunar, qué películas veía, con qué soñaba. Y resultó que ignoraba lo principal, si era capaz de traicionarme. Ahora lo sé, sí, es capaz. Empezó a llover, las gotas tamborileaban en los cristales, creando un murmullo monótono. Cerré los ojos intentando dormir. Pero el sueño no venía. La escena volvía una y otra vez, Ricardo y la pelirroja en nuestra cama. ¿Quién era? ¿Por qué nunca había oído de ella? Ricardo solía hablar de sus colegas, me sabía sus nombres, a algunos los vi en eventos. Ninguna pelirroja entre ellas. Así que no era colega. ¿Entonces quién? ¿La entrenadora del gimnasio? El último año Ricardo iba al gimnasio, decía que a su edad había que cuidarse. Yo me alegraba, hasta le compré ropa deportiva. Y resulta que iba no a trabajar músculos, sino a verse con la entrenadora. ¿O la camarera del café donde almuerza? A menudo hablaba de una chica simpática que siempre sonreía y sabía sus platos favoritos. Yo bromeaba diciendo que estaba enamorada de él. Tal vez no era broma. ¿O un encuentro casual en Internet? Hoy hay tantos sitios y apps de citas. Quizá Ricardo se registró por curiosidad y luego se enganchó, empezó con mensajes, siguieron las citas y de ahí a la cama hay un paso. Cuanto más pensaba, más versiones surgían y todas peores. En cualquier caso, el hecho estaba, Ricardo me engañó, llevó a su amante a nuestra casa, a nuestro dormitorio. Y no fue una casualidad, fue una elección consciente. Sabía que yo no iría, se fue a la finca solo, precisamente para verla. ¿Y si no era la primera vez? ¿Y si se veían allí siempre que yo no estaba? Todas esas comisiones de servicio, esos retrasos en el trabajo, quizá eran tapaderas para sus encuentros. Recordé cómo hace un mes viajó supuestamente por trabajo. Volvió contento y me trajo un recuerdo, una cajita pintada. Contó de reuniones con clientes, de un proyecto nuevo. ¿Y si no hubo tal viaje y pasó esos 3 días con ella? Y aquel sábado en que, según él, fue al cumpleaños de un compañero de universidad. Regresó tarde, un poco bebido, su camisa olía a perfume femenino. Dijo que la esposa del compañero le tiró vino sin querer. Le creí, lavé la camisa y ni siquiera pregunté cómo se llamaba esa esposa ni por qué no la conocía. Ciega y confiada. Todo era evidente y yo no quise verlo. Vivía en mi mundo cómodo, marido amoroso y fiel, hijos exitosos, vida serena y previsible. La realidad era otra. La lluvia arreció, ahora era un aguacero.
Me levanté y me acerqué a la ventana, la calle desierta, solo algunos autos levantaban abanicos de agua. A lo lejos aulló una sirena, ambulancia o bomberos. Recordé cómo a Ricardo y a mí nos encantaba la lluvia. En los primeros años, en el piso alquilado, nos sentábamos en el balcón durante la tormenta, bebíamos vino y nos besábamos. Ricardo decía que la lluvia lo lava todo y da comienzo a lo nuevo. Me pregunto si piensa en eso ahora. El teléfono volvió a vibrar en el bolso. No lo saqué, ya sabía quién era. Que se preocupe, que no duerma, como no duermo yo, que sienta al menos una parte del dolor que me causó. Aunque quizá ni se inquieta. Tal vez decidió que solo estoy ofendida, que lloraré y volveré, como aquella pelea de hace 5 años cuando olvidó nuestro aniversario. Entonces me fui a casa de una amiga, pero regresé a los 2 días. Ricardo me recibió con flores, me llevó a un restaurante y nos reconciliamos. Pero esto es distinto. Olvidar un aniversario duele, pero se perdona. La infidelidad es traición, y eso no se perdona, al menos, yo no puedo. Volví a la cama y me subí la manta hasta la barbilla. Tenía que dormir, mañana sería duro. Pero los pensamientos seguían girando, implacables. ¿Qué le diré a Ricardo cuando lo vea? ¿Cómo me comportaré? ¿Gritaré, lloraré, romperé platos? ¿O guardaré una fría dignidad, escucharé sus explicaciones y me iré? No lo sabía, no podía prever mi reacción. ¿Y qué vendrá después? Divorcio, reparto de bienes, dividir a los hijos, aunque ya son adultos y no necesitan tutela. Pero tendrán que elegir a quién apoyar. Les partirá el corazón, nos quieren a ambos. Y los amigos, los conocidos en común, también tomarán partido. Algunos estarán conmigo, otros con Ricardo. Nuestro círculo se romperá como un plato contra el suelo. Y las fiestas, Año Nuevo, cumpleaños, aniversarios. Todo cambiará. Ya no habrá una gran mesa familiar con todos juntos. Habrá encuentros por separado, sonrisas tensas, intentos de mantener las apariencias por los hijos. Imaginé que dentro de un año Marisa dirá que está embarazada. ¿A quién llamará primero, a mí o a Ricardo? ¿O nos llamará a ambos, pero en distinto momento? ¿Y en el parto quién estará a su lado? ¿Y con el nieto cómo nos organizaremos, por turnos? La tristeza me oprimió. Toda la vida que construí en 23 años se desmoronaba porque mi marido no supo resistir a una mujer joven. O quizá no se trata de ella, tal vez nuestro matrimonio se agotó y ella solo fue el catalizador. Intenté recordar cuando fuimos realmente felices por última vez. No solo tranquilos o conformes, sino felices. Tal vez en las bodas de plata, hace un año. Bailamos un lento y Ricardo me susurró que me amaba, que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me reí, le dije que exageraba. Y él me besaba jurando que era verdad. ¿Dónde está ese amor? ¿A dónde se fue en un año? ¿O había muerto antes y no lo notamos, repitiendo por costumbre palabras y gestos? Recordé los últimos meses. Apenas hablábamos, solo de cosas domésticas, que comprar, que cocinar, cuando pagar las cuentas. El sexo era raro, mecánico, sin pasión. Dormíamos de espaldas, cada uno en su lado de la cama. ¿Será culpa mía? Dejé de cuidarme, me volví aburrida, previsible, y Ricardo buscó novedad y yo no supe dársela. No, no debo culparme. Aunque el matrimonio tuviera problemas, no justifica una infidelidad. Podíamos hablar, ir a un terapeuta, intentar cambiar algo. Pero no buscar una amante y traerla al nido familiar. La lluvia cesó y llegó el silencio. Cerré los ojos y empecé a contar. En el 156 caí en un sueño inquieto. Soñé con Ricardo, joven como el día de nuestra boda. Me tendía la mano y me llamaba, y yo no podía moverme, los pies pegados al suelo. Él se alejaba y yo gritaba, pero no tenía voz, solo un alarido mudo. Desperté con un rayo de sol directo a los ojos. Afuera era de mañana, clara y lavada por la lluvia de ayer. Miré el reloj, las 8:30. En casa, a esa hora, ya estaría preparando el desayuno y, si fuera domingo, despertaría a Ricardo.
Pero hoy estoy en un piso ajeno, sola, y no sé qué será de mí. Me levanté, me duché y me puse la ropa de ayer. Tenía que decidir, ir a la finca por el anillo o primero a casa a hablar con Ricardo. Encendí el teléfono. 30 llamadas perdidas, 50 mensajes. De Ricardo, de los hijos, de mi amiga Larisa. Al parecer, Ricardo ya había contado a todos que desaparecí. Me imagino qué versión les dio, la esposa hizo un drama por nada y huyó. Empecé a leer. Ricardo escribía que me ama, que no es lo que parece, que está listo para explicarlo todo. Marisa estaba preocupada, preguntaba dónde estaba y por qué no respondía. Víctor fue breve, mamá, llama. Larisa preguntaba si estaba bien, Ricardo la había llamado buscándome. Les escribí a los hijos que estoy bien, que solo necesito estar sola. A Larisa le dije que la llamaría luego. A Ricardo no le escribí. Que siga preocupado. No había nada para desayunar en el piso, decidí ir al café de la esquina. En la calle hacía fresco tras la lluvia, el aire limpio y transparente. La gente iba apurada, a nadie le importaba una mujer de mediana edad con los ojos hinchados de llorar. En el café pedí un café y un croissant y me senté junto a la ventana. En la mesa de al lado había una pareja joven, de la mano, mirándose con ojos enamorados. Ricardo y yo también fuimos así, incapaces de apartar la mirada el uno del otro. Recordé nuestra primera cita. Ricardo me invitó al teatro. Me puse mi mejor vestido, granate, de espalda descubierta. Ricardo no me quitó los ojos de encima en toda la noche y, en el entreacto, me confesó que fue amor a primera vista. Después caminamos por el malecón, era principios de mayo y la lila estaba en flor. Ricardo arrancó una ramita, me la regaló y dijo que yo era más hermosa que cualquier flor. Cursi, pero entonces me pareció lo más sincero del mundo. Me acompañó a casa y me besó en el portal. El primer beso, tímido y tierno. Volé a casa sin sentir el suelo, no dormí en toda la noche, repasando cada minuto, cada palabra, cada mirada. Y ahora estoy sola en un café, traicionada, engañada, sin saber cómo seguir. Ironías del destino. Sonó el teléfono. Ricardo. Miré la pantalla mucho rato, dudando si contestar. Pudo más la curiosidad y atendí. Valentina, gracias a Dios contestaste. ¿Dónde estás? No dormí en toda la noche, estaba preocupado. Su voz sonaba realmente inquieta, pero yo ya no le creía. Estoy en la ciudad y no pienso volver hasta que esté lista. Valentina, por favor, escúchame. ¿No es lo que piensas? Elena, Elena. ¿Así se llama tu amante? No quiero saber nada de ella, Ricardo. No es mi amante. Valentina, es mi prima, hija de la hermana de mi madre, de Córdoba. Llegó de improviso, tiene problemas, se peleó con el marido. Casi me eché a reír. ¿Prima? ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que pudo inventar? Ricardo, no soy idiota. Las primas no se sientan en bata en la cama matrimonial. Y no beben champán en el dormitorio. Puedo explicarlo todo. Estaba alterada y bebió de más. La acosté en nuestra habitación y yo pensaba dormir en el sofá. Llegaste justo cuando se despertó y me llamó. La historia se volvía cada vez más absurda. ¿De verdad creía que me tragaría esa tontería? ¿Y el anillo de mi abuela? ¿Cómo terminó en la almohada? Silencio. Luego, vacilante, ¿un anillo? No sé nada de ningún anillo. Entonces supe con certeza que mentía. Yo misma había visto el anillo, brillando al sol sobre la almohada. Ricardo, basta de mentiras. Lo vi todo, el anillo y a su parejita feliz. No inventes excusas. Valentina, ven a casa y hablemos tranquilos. Elena ya se fue, estaremos solos. Aún no estoy lista para verte. Necesito tiempo para decidir qué hacer. ¿Cómo que qué hacer? Valentina, somos una familia, tenemos hijos, 23 años de matrimonio. De eso debiste pensar antes de traer amantes a nuestra casa. Colgué sin escuchar más excusas.
¿Prima? Vaya imaginación. Me pregunto si de verdad tiene una prima en Córdoba. En 23 años jamás oí hablar de ella. Apuré el café frío, dejé dinero en la mesa y salí del café. Tenía que decidir, ir ahora mismo a la finca por el anillo o esperar a que Ricardo se fuera mañana al trabajo. Decidí ir ya. Cuanto antes recupere el anillo, mejor. No quiero que pase ni un día más en esa casa mancillada por la traición. El camino a la finca se me hizo más largo que ayer. Cada kilómetro costaba, el corazón me latía a golpes, las manos me temblaban en el volante. ¿Y si Ricardo también iba para allá? ¿Y si esa mujer, Elena, seguía allí? Pero al llegar, la verja estaba cerrada con llave y el coche de Ricardo no estaba. Abrí el candado con mi llave y pasé al patio. Todo estaba silencioso, solo los pájaros trinaban en el jardín. La casa me recibió con el olor del vino derramado ayer. La mancha roja en el suelo del dormitorio recordaba lo ocurrido. Evité mirar la cama y fui directo a la mesilla. El anillo ya no estaba sobre la almohada. Rebusqué toda la habitación, miré bajo la cama, en los cajones, incluso en los bolsillos de la chaqueta de Ricardo colgada en el armario. No estaba por ninguna parte. O Ricardo se lo llevó, o la mujer. En cualquier caso, mi reliquia familiar había desaparecido. De rabia e impotencia me senté en el suelo, en medio del dormitorio, y rompí a llorar. No bastaba con la infidelidad, también el anillo robado o permitido que su amante lo robara. No sé cuánto tiempo estuve allí, abrazando las rodillas y sollozando como una niña. El sol se movió, las sombras se alargaron, debía irme, pero no tenía fuerzas. Al fin me levanté, me sequé las lágrimas y recorrí con la mirada la habitación donde vivimos momentos felices, donde fueron concebidos nuestros hijos, donde soñábamos con el futuro. Ahora todo estaba echado a perder, mancillado por la traición. Bajé a la cocina, allí seguía mi bolsa con la comida que traje ayer. Tiré todo al cubo de basura. Simbólico, pensé. Tiro los restos de la vida de antes. Sobre la mesa había una nota con la letra de Ricardo: Valentina, si vienes, debes saber que te amo. Todo lo que pasó fue un error. Dame la oportunidad de arreglarlo. Arrugué la nota y la arrojé al cubo, junto con la comida echada a perder. Palabras, solo palabras. Si me amara, no me habría engañado. No habría traído a otra a nuestra casa. Al salir, miré la casa por última vez. Tal vez fuera la última vez que estuviera aquí. No podré volver sabiendo lo que ocurrió entre estas paredes. En el patio me detuve junto al parterre de rosas. 23 rosales, uno por cada año de matrimonio. Ya habían dado su flor, solo algunos capullos tardíos resistían. Me acerqué al primero, el que Ricardo plantó hace 5 años. Recuerdo cuando dijo que esas rosas crecerían junto con nuestro amor, fortaleciéndose cada año. Resultó que las rosas son más fuertes que nuestro matrimonio. Arranqué un capullo y me pinché con una espina. Una gota de sangre brotó en la piel, me llevé el dedo a los labios. El sabor salado se mezcló con la amargura del alma. Tiré el capullo al suelo y lo aplasté con el tacón. Un gesto infantil, tonto, pero me alivió un poco. El coche de Nicolás, nuestro vecino, estaba en su patio. Recordé que quería preguntarle por las visitas, pero ya no me quedaban fuerzas para charlas. ¿Y qué le diría? Hola, Nicolás, mi marido me engaña, ¿y usted qué tal? Me senté en el coche y miré la casa una vez más. Pequeña y acogedora, con marcos tallados que Ricardo hizo hace 3 años, con la galería donde tomábamos té en las noches de verano, con la buhardilla que añadimos cuando los niños eran adolescentes para que cada uno tuviera su cuarto. Tanto trabajo, tanto amor puesto en esa casa, y todo arrasado en un instante. Arranqué y salí despacio del patio, evitando mirar el retrovisor. El pasado quedaba atrás, había que pensar en el futuro. ¿Pero qué futuro le espera a una mujer de 45 años sin profesión, sin trabajo y con el corazón hecho trizas? Al salir del barrio alguien me llamó. Al girar la cabeza vi a María Ivanovna, vecina de Nikolai Sergeyevich. La anciana me hacía señas, con ganas de hablar.
A regañadientes me detuve y bajé la ventanilla. Valía, hola, querida. Ayer te vi llegar y luego irte corriendo. ¿Todo está bien? Sus ojos rebosaban curiosidad. Claro, seguro lo había visto o escuchado todo. En el barrio de fincas nada se oculta, todos se conocen, observan, chismorrean. Todo bien, María. Solo olvidé unos documentos en casa y tuve que volver. No me creyó, pero asintió. Se inclinó y, en voz baja, Valentina, no quiero meterme donde no me llaman, pero ayer por la mañana vi llegar a una joven, pelirroja. Ricardo dijo que era su compañera de trabajo, pero se calló, esperando mi reacción. Se me encogió el corazón. Así que los vecinos lo vieron todo, lo saben todo. Vergüenza, humillación. Gracias por decírmelo, María. Tengo que irme. Subí la ventanilla sin esperar respuesta y me fui. Por el retrovisor la vi quedarse en medio del camino, mirándome alejarme. Mañana todo el barrio sabrá que tenemos problemas. Habrá comentarios, suposiciones, compasión o malicia. De camino a la ciudad pensé en lo de María. La mujer llegó por la mañana, en coche. Así que tiene su propio auto, no es pobre. Y Ricardo la presentó como colega. ¿Por qué no como prima, como me dijo a mí? Se enredó en su mentira. Y lo principal, si llegó por la mañana, pasaron el día y la noche juntos. Y quién sabe cuántas veces más habría ido antes, cuando yo no estaba. Tal vez todos los fines de semana, cuando trabajaba en la finca. Cuanto más pensaba, más dolía. La magnitud de la traición era mayor de lo que imaginé. No era un affair casual ni un arrebato. Era algo planeado por Ricardo. Y quizá llevaba meses, o años. ¿Cómo pude ser tan ciega? Había señales. Pero no quise verlas, no quise creer. Vivía en mi mundo rosa, marido amoroso y fiel, familia fuerte, futuro despejado. La realidad fue cruel, marido traidor, familia rota, futuro incierto. Y yo, sola entre las ruinas, sin saber cómo seguir, a dónde ir, en qué apoyarme. Al entrar en la ciudad comprendí que no quería volver al piso alquilado. Allí hacía frío, soledad, ajenidad. Pero tampoco estaba lista para ir a casa. Allí estaba Ricardo, habría que dar explicaciones, enfrentar, decidir. Llamé a mi amiga Larisa. Somos amigas desde la escuela, es de las pocas que me conoce de verdad, sin máscaras. Larisa, ¿puedo ir a tu casa? Por supuesto, Valentina. Ricardo me llamó buscándote. ¿Qué pasó? Te lo cuento en persona. Llego en media hora. Espérame. Y, Valentina, pase lo que pase, recuerda, estoy de tu lado. Sus palabras me calentaron el alma. Alguien estaba de mi lado, alguien me quería no como esposa, madre o ama de casa, sino como persona, como amiga. Larisa vivía en una casa grande en las afueras, heredada de sus padres, con jardín, huerto y sauna. Se había divorciado hace 5 años, su hija se fue a estudiar y Larisa vivía sola, con su pequeño negocio de costura a medida. Me recibió en la puerta, me abrazó en silencio, me llevó a la cocina, sirvió té, sacó galletas caseras y se sentó enfrente, dispuesta a escuchar. Le conté todo, el viaje a la finca, la mujer en bata, el anillo, las mentiras de Ricardo. Larisa escuchó sin interrumpir, negando con la cabeza y suspirando. Cuando terminé, me tomó la mano, Valentina, lo siento muchísimo. Nunca pensé que Ricardo fuera capaz de esto. Siempre me pareció tan correcto, tan fiable. A mí también. 23 años me lo pareció. ¿Sabes? Cuando descubrí la infidelidad de mi marido, tampoco pude creerlo. Pensé que era un error, un malentendido. Y luego resultó que tenía otra familia en la ciudad vecina, esposa e hijo. Y llevaba 7 años así. Yo conocía esa historia, Larisa me la había contado. Pero entonces me parecía imposible que nos pasara a nosotros. Éramos distintos, nos amábamos. ¿Qué piensas hacer? ¿Divorciarte? No lo sé. Supongo que sí. No podré perdonar.
No podré seguir con él haciendo como si nada. ¿Y los chicos? ¿Se los dijiste? No. No sé cómo. Es su padre. Lo quieren, lo respetan. ¿Cómo destrozar esa imagen? Tarde o temprano tendrás que contarlo. Mejor que lo sepan por ti que por terceros. Tenía razón. Pero aún no estaba preparada. No encontraba palabras para explicar a mis hijos que su padre, su héroe, era un simple infiel. Larisa me dio de cenar y me acomodó en el cuarto de su hija. Me tumbé en la cama estrecha, miré los pósteres, la estantería con libros y juguetes. Todo allí respiraba juventud, esperanza, fe en un futuro luminoso. Yo ya no tenía esa fe. Esa noche volví a soñar con Ricardo, pero ahora estaba con la pelirroja. Reían, se besaban, y yo estaba a un lado, incapaz de moverme o gritar. Desperté empapada en sudor, con el corazón desbocado. Amanecía un nuevo día que habría que vivir con este dolor, con este conocimiento de la traición. Y mañana será igual, y pasado también. ¿Cuántos días así? Me levanté y me lavé con agua fría. En el espejo me miraba una mujer cansada, con la mirada apagada. ¿De verdad era yo? ¿Dónde quedó aquella Valentina alegre y enérgica capaz de mover montañas? Solo quedaba una sombra, el espectro de quien fui. Tenía que recomponerme. No podía desmoronarme ni caer en depresión. Tengo hijos que me necesitan. Tengo una vida que debo arreglar de algún modo. Hay un futuro, borroso, pero lo hay. Bajé a la cocina. Larisa ya estaba en pie preparando el desayuno. Olía a crepes, a café, a hogar, ese mismo olor que había en mi casa hasta hace 2 días. Buenos días, dormilona. Siéntate, vamos a desayunar. Gracias, Larisa, por todo, por acogerme, por escucharme, por no juzgarme. Tonterías. ¿Para qué están las amigas? Para sostenerte en los momentos duros. ¿Tú harías lo mismo por mí? Sí, lo haría. Pero una cosa es saberlo y otra vivirlo. Desayunamos en silencio, cada una en sus pensamientos. Luego Larisa dijo, Valentina, tienes que volver a casa. No puedes esconderte para siempre. Debes hablar con Ricardo y aclararlo todo. Y hablar con los chicos. Están preocupados. Lo sé. Pero aún no estoy lista. No sé qué diré ni cómo reaccionaré. Temo perder los estribos y decir cosas de más. A veces hay que decir lo que una piensa. Basta de callar, aguantar y fingir que todo va bien. Dile todo lo que has acumulado. Que sepa el dolor que te causó. Tal vez tengas razón. Pero primero necesito calmarme y ordenar mis ideas. Y otra cosa, quiero encontrar a esa mujer, saber quién es y que la une a Ricardo. ¿Para qué? Solo te harás daño. Necesito saber la verdad, toda la verdad. ¿Quién es ella? ¿Desde cuándo dura esto? ¿Qué le prometió Ricardo? ¿Piensa casarse con ella? ¿Tienen planes de futuro? Y si es así, si de verdad la ama y quiere estar con ella, entonces me iré, lo liberaré de sus obligaciones, le daré el divorcio. Pero antes debo aclararlo todo. Larisa negó con la cabeza, claramente desaprobando mi plan, pero no discutió. ¿Cómo piensas encontrarla? Ni siquiera sabes su apellido. Sé su nombre, Elena, y sé que es pelirroja, de unos 30, conduce un coche y, quizá, trabaja con Ricardo o está relacionada con su trabajo. No es mucho. En la ciudad hay miles de Elanes. Pero no todas son pelirrojas ni están vinculadas a mi marido. La encontraré. La encontraré seguro. Después del desayuno decidí ir a casa. Larisa tenía razón, no se puede esconderse para siempre. Hay que mirar a la verdad a los ojos, por amarga que sea. De camino iba ensayando lo que le diría a Ricardo. Con calma, sin histerias, averiguaría todos los detalles, quién es esa mujer, desde cuándo dura lo de Ricardo, qué piensa hacer. Y, según sus respuestas, tomaría una decisión sobre nuestro futuro, mejor dicho, sobre la ausencia de un futuro común. Al acercarme a casa vi el coche de Ricardo en el estacionamiento. Así que no fue al trabajo,
me espera. ¿O ya se rindió y decidió que no volvería? Subí a nuestro piso y me quedé un momento frente a la puerta para armarme de valor. Detrás se escuchaban voces. Ricardo hablaba con alguien. ¿La habría traído a casa? ¿A nuestro piso? Abrí la puerta de golpe, preparada para un nuevo golpe. Pero en el recibidor estaban Marisa y Víctor. Los hijos habían venido. Al verme, corrieron a abrazarme. Mamá, ¿dónde estabas? Estábamos muy preocupados. Mamá, ¿qué pasa? Papá dijo que discutieron, pero no explicó por qué. Abrazaba a mis hijos sintiendo un nudo en la garganta. Habían dejado sus cosas y venido por mí para apoyar a sus padres. Mis buenos, queridos hijos. ¿Cómo decirles la verdad? Ricardo apareció en el pasillo, parado en la puerta del salón. Llevaba ropa de estar en casa, sin afeitar, con los ojos enrojecidos por no dormir. Nos miramos por encima de las cabezas de los chicos. En su mirada leí una súplica, que no hablara delante de ellos, que no les rompiera su mundo. Todo está bien, solo necesitaba estar sola y pensar. Perdonen por haberlos hecho preocupar. Marisa se apartó y me miró con atención. Siempre tuvo una mirada incisiva, desde niña sabía leer mis emociones. Mamá, tienes los ojos hinchados. ¿Has llorado? Solo estoy cansada, hija, no dormí bien. Víctor también me miraba con sospecha. Mi chico, tan serio, reflexivo, futuro científico, acostumbrado a llegar al fondo de las cosas. Mamá, papá dijo que pelearon en la finca. ¿Por qué? Le lancé una mirada rápida a Ricardo. ¿Qué les había contado? ¿Qué versión inventó? Fue un malentendido. Pasa en la vida de pareja. Vamos a la cocina, pondré té y hablamos. Fuimos a la cocina. El ambiente familiar, los olores conocidos, pero todo me parecía ajeno, como si hubiera estado fuera no 2 días, sino 2 años. En la mesa había una taza sin lavar y migas de pan. Ricardo no había recogido, aunque suele ser ordenado. Automáticamente empecé a arreglar, limpié la mesa y puse la tetera. Las manos hacían lo de siempre, pero la cabeza estaba lejos. ¿Cómo comportarme ante los hijos? ¿Fingir normalidad? ¿Cuánto podría sostener la farsa? Marisa se sentó, sacó el teléfono y tecleó rápido. Seguro le escribía a su marido que había llegado, que con los padres todo iba más o menos. Su marido, Ignacio, es buen chico, arquitecto. Se conocieron en una exposición donde Marisa presentaba sus trabajos de diseño. Amor a primera vista, como el de Ricardo y yo alguna vez. Víctor estaba junto a la ventana, mirando al patio. Alto, delgado, la viva imagen de su padre de joven, los mismos ojos castaños, los mismos dedos largos, el mismo gesto de despeinarse cuando se pone nervioso. Ricardo se sentó en su sitio de siempre a la mesa, las manos entrelazadas. Sentía su mirada, pero no lo miraba. Temía no contenerme y decirlo todo delante de los chicos. Mamá, pedí 3 días en el trabajo, dijo Marisa guardando el móvil. Pensé quedarme con ustedes y ayudar a arreglar esto. No hacía falta, Marisa. Tienes trabajo, proyectos. El trabajo puede esperar. La familia es más importante. Familia. La palabra me atravesó. ¿Qué clase de familia somos ahora? Rota, traicionada, engañada. La tetera silbó. Serví el té, saqué galletas y me senté frente a los hijos intentando parecer tranquila. Cuéntenos qué pasó, pidió Víctor. Papá no explicó nada, solo que pelearon y te fuiste. Miré a Ricardo. Callaba, con los ojos bajos. Así que me tocaba a mí. ¿Pero qué decir? ¿Verdad? ¿Mentira? Tuve discrepancias con papá sobre ciertos temas. Necesitaba tiempo para pensar y por eso me fui. ¿Qué temas? Insistió Víctor. Personales, hijo. Solo conciernen a tu padre y a mí. Marisa negó con la cabeza. Mamá, no somos niños, tenemos más de 20. Tenemos derecho a saber qué pasa en la familia. Tenía razón, son adultos y merecen la verdad.
Pero ¿cómo decirle a mi hija que su padre, a quien idolatra, engaña a su madre? ¿Cómo decirle a mi hijo que su ejemplo a seguir resultó ser un mentiroso común? Ricardo por fin habló: hijos, su madre y yo discutimos. Fue culpa mía, lo reconozco. Pero lo resolveremos, no se preocupen. ¿De qué eres culpable, papá? Marisa se volvió hacia él. Titubeó, buscando palabras. No le presté suficiente atención a mamá. Trabajé mucho y pasé poco tiempo en casa. Ella se molestó, y con razón. Mentira. Otra vez mentira. Ni ante los hijos podía decir la verdad. Sentí la ola de ira levantarse por dentro. No se trata de falta de atención, Ricardo, y lo sabes perfectamente. Se puso pálido y me miró suplicante. Pero yo estaba harta de mentiras, silencios y del teatrillo de familia feliz. ¿De qué hablas, mamá? Preguntó Marisa mirando alternativamente a uno y a otro. Pregúntenle a su padre. Que les cuente con quién pasó el tiempo en la finca mientras yo no estaba. El silencio cayó sobre la cocina. Marisa abrió la boca, sorprendida, Víctor frunció el ceño, Ricardo se encogió, como esperando un golpe. Valentina, no. Susurró. No los lastimes. ¿Y cuándo? ¿Cuándo pensabas decirles la verdad? ¿Después del divorcio? La palabra divorcio cayó como una bomba. Marisa se puso de pie, Víctor se irguió, Ricardo se tapó la cara con las manos. ¿Divorcio? Marisa estaba al borde de las lágrimas. Mamá, ¿de qué hablas? Ya no pude callar. Las palabras salieron solas: su padre me engaña. Lo encontré en la finca con otra mujer. En nuestro dormitorio, en nuestra cama. Marisa palideció y volvió a sentarse. Víctor apretó los puños y miró a su padre. ¿Es verdad, papá? Ricardo calló y luego asintió lentamente: no es lo que creen. Elena es mi prima. Otra mentira absurda. Me reí con amargura. ¿Prima, en bata, en la cama matrimonial? ¿Con champán y con el anillo de mi abuela? Ricardo, deja de mentirles al menos a tus hijos. ¿Qué anillo? Preguntó Marisa. El anillo de mi abuela, una reliquia familiar. Papá lo sacó de mi joyero y se lo dio a su amante. O ella lo tomó, no lo sé. Yo no tomé ningún anillo, exclamó Ricardo. Valentina, te juro que no toqué tus cosas. Entonces, ¿cómo terminó en el dormitorio de la finca? ¿Voló hasta allí sola? No lo sé. Tal vez tú misma lo pusiste allí y lo olvidaste. Ya no aguanté, me puse de pie y golpeé la mesa con la palma. Las tazas saltaron y el té se derramó. Basta. Basta de mentiras. Vi a esa mujer, vi su idilio. La vecina la vio llegar por la mañana con su coche. Todo el barrio ya está al tanto de tus andanzas. Ricardo también se levantó: lo malinterpretaste todo. Sí, Elena estuvo en la finca, pero entre nosotros no hubo nada. Marisa rompió a llorar. Víctor se colocó entre nosotros y me puso la mano en el hombro: mamá, cálmate. Sentémonos y hablemos con tranquilidad. Miré a mi hijo, su rostro serio, y sentí como la ira se retiraba, dando paso al cansancio. Me senté de nuevo, me cubrí la cara con las manos. Perdónenme, hijos. No quería que se enteraran así. No quería que se enteraran, punto. Marisa se secó las lágrimas, se sentó a mi lado y me abrazó. Mamá, cuéntalo todo desde el principio. ¿Qué pasó? Respiré hondo y empecé a contar: la sorpresa que quería darle, la mujer en bata, el anillo, la noche en el piso alquilado, la llamada con Ricardo. Hablé con calma, procurando no mirarlo. Cuando terminé, reinó el silencio. Marisa seguía abrazándome, Víctor estaba de espaldas junto a la ventana. Ricardo, con la cabeza entre las manos. Papá, ¿es verdad? Preguntó Marisa en voz baja. Ricardo levantó la cabeza. Tenía el rostro ceniciento, envejecido: no engañé a su madre. Elena es de verdad una pariente lejana. Hija de una tía de Córdoba. Vino a pedirme ayuda, tiene problemas en casa. Su marido bebe, la golpea.
Ella huyó de él. Una nueva versión. Ya no prima, sino hija de una tía. Y apareció un marido alcohólico. La imaginación de Ricardo funcionaba a todo vapor. ¿Y por eso estaba medio desnuda en nuestra cama? Pregunté con ironía. Se había duchado, estaba vistiéndose. Entré en un mal momento. Mamá llegó y lo interpretó mal. ¿Y el champán? ¿Y la cama deshecha? Bebió por la pena. Intenté consolarla. La cama se desordenó porque estuvo llorando, echada allí. Cuanto más hablaba, más inverosímiles eran sus explicaciones. Incluso los chicos lo miraban con duda. Papá, ¿por qué no le dijiste a mamá enseguida que había llegado una pariente? Preguntó Víctor. No sabía que vendría. Apareció de repente, ayer por la mañana. ¿Y por qué no llamaste a mamá para avisar? Ricardo titubeó, no quería preocuparla. Pensé que Elena se iría antes de que mamá llegara. ¿Y el anillo? Marisa lo miraba fijamente. ¿Cómo terminó allí el anillo de la abuela? No tengo idea de ningún anillo, casi gritó Ricardo. Valentina, ¿estás segura de que lo viste? ¿No te lo habrás imaginado? Conozco perfectamente el anillo de mi abuela. De oro, con un pequeño rubí, de trabajo antiguo. Estaba sobre la almohada de vuestro dormitorio. Elena no tomó nada, estoy seguro. Es una mujer decente. Las mujeres decentes no andan en batas por casas ajenas, observó Víctor. Ricardo se sonrojó, pero guardó silencio. Marisa se levantó y paseó por la cocina, ¿saben qué? Vamos a llamar a esa Elena. Que venga y lo explique ella misma. No, Ricardo saltó. Se volvió a Córdoba. Allí tiene hijos, no puede dejarlos mucho tiempo. ¿Hijos? Se sorprendió Marisa. Yo creí que había huido de un marido alcohólico. Víctor intervino de pronto, ¿y cómo dejó a los niños con él? Ricardo volvió a enredarse en su mentira, los niños están con la suegra. Elena los dejó allí mientras arregla el divorcio. Papá, ¿tienes su número? Insistió Marisa. Lo tengo, pero no voy a molestarla. Ya ha sufrido bastante. Marisa sacó el móvil, entonces la buscaré yo. Elena de Córdoba, hija de tu tía. ¿Cómo se llama tu tía? Ricardo calló y luego murmuró, no me acuerdo, no tenemos trato. ¿No recuerdas el nombre de tu tía? Marisa miró a su padre con desconfianza. Me cansé de aquel teatro. Me levanté y fui a la ventana, basta, Ricardo. Reconoce simplemente que tienes una amante. Deja de mentirles al menos a los hijos. Él también se levantó y se acercó a mí, Valentina, te lo juro por los hijos, entre Elena y yo no hubo nada. Sí, mentí, no es parienta. Es la esposa de mi colega, Andrés. Lo conoces, estuvo en nuestro aniversario. Una nueva versión. Ahora, la mujer de un colega. Me volví hacia él, ¿y qué hacía la esposa de tu colega en nuestra finca? Tuvieron un escándalo, Andrés le es infiel y ella se enteró. No sabía a dónde ir. Me llamó y me pidió ayuda. No pude negarme. Y te la llevaste a nuestra finca. ¿Por qué no a un hotel? Estaba histérica, borracha. No podía dejarla sola en ese estado. El teléfono de Ricardo, que estaba en la mesa, empezó a sonar. En la pantalla apareció el nombre, Elena. Todos nos quedamos mirando el móvil. Ricardo palideció y lo agarró, pero Marisa fue más rápida, se lo quitó, respondió y puso el altavoz, «Aló, Ricardito. ¿Dónde estás? Te espero hace una hora. Prometiste venir a las 12. Voz de mujer, joven, con un ligero tono ronco. Claramente no el de una mujer en crisis por la infidelidad del marido. Ricardo intentó recuperar el móvil, pero Víctor lo sujetó. «¿Aló, Ricardo? ¿Me oyes? ¿Qué pasa?» Marisa acercó el teléfono a sus labios. «Hola, Elena. Soy Marisa, la hija de Ricardo». Pausa. Luego, vacilante, ¿hija? ¿Ricardo tiene hija? Sí, y también un hijo.
¿Y esposa? ¿No lo sabías? Un largo silencio. Después, tono de llamada, había colgado. Marisa dejó el móvil en la mesa y miró a su padre. En sus ojos había tanto dolor, tanta decepción. Papá, ¿cómo pudiste? Ricardo permaneció con la cabeza gacha. Toda su mentira se derrumbó en un instante. Ya no tenía sentido negar ni inventar nuevas versiones. Perdón, susurró, perdónenme todos. Salió de la cocina. Oímos la puerta de entrada golpearse. Marisa rompió a llorar, con la cara hundida en mi hombro. Víctor estaba junto a la ventana, con los puños apretados. Acaricié la cabeza de mi hija, pero yo no lloré. Ya no quedaban lágrimas, solo vacío por dentro. Mamá, ¿cómo pudo? Éramos una familia feliz, lo éramos, cariño. Pero, por lo visto, a papá ya no le bastó. Víctor se volvió hacia nosotras, ¿y ahora qué? No lo sé, hijo. Hace falta tiempo para pensar. ¿Se van a divorciar? Probablemente. No podré perdonar la infidelidad. ¿Y nosotros? ¿Tendremos que elegir con quién vivir? Son adultos, decidirán ustedes. No voy a ponerlos en contra de su padre. Pase lo que pase entre nosotros, sigue siendo su papá. Marisa alzó el rostro lloroso, mamá, ¿y el anillo? ¿El de la abuela? No sé dónde está. Quizá esa Elena se lo llevó. O Ricardo se lo regaló. Hay que recuperarlo. Es una reliquia familiar. Lo intentaremos. Pero antes debemos encontrar a esa mujer y averiguar quién es. Nos quedamos los tres en la cocina, abrazados. La familia que ayer parecía sólida se había roto, y ya no habría forma de pegar los pedazos. Por la noche Ricardo no volvió. Llamó a Marisa y dijo que tomó una habitación de hotel, que necesitaba tiempo para pensar. Cobarde, se fue y me dejó a mí lidiar con las consecuencias de su traición. Los chicos se quedaron a dormir. Pasamos largo rato en la sala, conversando y recordando momentos felices, fiestas familiares, viajes. Parecía otra vida. Marisa contó que hacía tiempo sentía tensión entre Ricardo y yo, notaba que él se había vuelto distante y frío, pero lo atribuía al cansancio y a la edad. Víctor confesó que había visto a su padre hace un par de meses en un café con una joven, pero pensó que era una reunión de trabajo y no le dio importancia. Así que esto ya llevaba meses, quizá más. Cuánta mentira, cuánta farsa. Por la noche no pude dormir, yacía en nuestra cama y miraba su mitad vacía. Durante 23 años compartimos esta cama. Ahora estoy sola. Por la mañana llamó Larisa para preguntar cómo estaba. Le conté la revelación de ayer y la llamada de Elena. Al menos la verdad salió a flote. Ahora puede seguir adelante. ¿A dónde, Larisa? Tengo 45 y llevo 20 sin trabajar. ¿Cómo empezar de cero? Yo empecé a los 40. Tú podrás, eres fuerte. No me siento fuerte. Me siento traicionada, abandonada, de sobra. Se te pasará, de verdad. Lo importante es no encerrarte. Tienes a tus hijos y amigos, te apoyaremos. Después de hablar con Larisa me sentí más ligera. Tenía razón, no estoy sola. Hay gente a la que le importo como persona, no solo como esposa. Marisa se fue después de comer, tenía trabajo. Prometió venir el fin de semana. Víctor se quedó y dijo que pediría una licencia académica para estar conmigo. No hace falta, hijo. Tienes estudios, pronto son los exámenes. Los exámenes pueden esperar. Tú eres más importante. Mi buen chico. Siempre fue mi apoyo y defensor. De pequeño decía que protegería a mamá de cualquiera. Solo que del padre no pudo. Al atardecer llegó Ricardo. Tocó el timbre aunque tenía llaves. Abrí, nos quedamos en el umbral mirándonos. Había adelgazado, ojeroso, envejecido. ¿Puedo pasar? También es tu casa. Entró al salón y se sentó en su sillón. Yo me senté enfrente, como dos extraños. Valentina, tenemos que hablar. ¿De qué? ¿De tu amante?
De cómo les mentiste a mí y a los chicos. Quiero explicarlo todo. No para justificarme, solo explicar. Habla. Inspiró hondo y se frotó la cara con las manos. Elena, nos conocimos hace 4 meses en un evento con unos clientes. Trabaja allí como gerente. Joven, bonita, alegre. Conversamos, bebimos. Me invitó al día siguiente a un café para hablar de trabajo. Lo escuchaba intentando no mostrar emociones. Por dentro ardía, por fuera estaba serena. Al principio, de verdad fueron reuniones laborales. Luego nos vimos más. Ella me contaba su vida, yo la mía. Tiene una situación difícil, vive con su madre enferma, el ex no paga la manutención de su hija. ¿Hija? ¿Tiene una hija? Sí, una niña de 5 años, encantadora. Vi fotos. Así que no solo me engañabas, estabas construyendo relación con otra mujer, entrando en su vida y en la de su hija. No llegamos a eso. Nos veíamos a escondidas. Ella no sabía que yo estaba casado. Pensaba que era divorciado. Le mentías no solo a mí, también a ella. Sí. Me enredé, Valentina. No sabía cómo salir. De un lado tú, la familia, los hijos. Del otro, ella, sentimientos nuevos, pasión. Pasión. Por pasión estabas dispuesto a destruir 23 años de matrimonio. No quería destruir nada. Pensé que se me pasaría, un arrebato que acabaría pronto. Pero cuanto más avanzaba, más difícil era parar. Y te la llevaste a nuestra finca, a nuestra casa. Fue un error. Ella quería pasar un fin de semana fuera y no supe decirle que no. Pensé que tú no irías. ¿Y el anillo? ¿Cómo terminó allí el anillo de mi abuela? Ricardo calló mucho rato y luego dijo en voz baja, quise regalarle un anillo. No el tuyo, compré uno parecido. Pero ella lo rechazó, dijo que no podía aceptar regalos caros y lo dejó en la almohada. ¿Compraste un anillo parecido al de mi abuela? Sí, en una tienda de antigüedades. Quería que tuviera algo bonito, antiguo. Le gustan esas cosas. No sabía si reír o llorar. Había comprado una copia de mi reliquia para su amante. Era tan simbólico, tan revelador. ¿Dónde está el anillo verdadero? En tu joyero, donde siempre. No lo toqué, lo juro. Así que me equivoqué y tomé la copia por el original. Pero eso no cambia nada. Me engañaste, Ricardo. Traicionaste a nuestra familia. Lo sé. Y estoy dispuesto a pagar. Si quieres el divorcio, no me opondré. El piso, la finca, todo será para ti. Pagaré una pensión. ¿Pensión? ¿Para los hijos? Son adultos, no la necesitan. Para ti. No trabajaste todos estos años, criaste a los niños y llevaste la casa. Debo mantenerte. No quiero tu dinero, Ricardo. Quiero honestidad. ¿Seguirás con ella? Negó con la cabeza, no. Le dije la verdad, que estoy casado, que tengo familia. Se quedó en shock. Dijo que no quería volver a verme. Así que ella resultó más decente que tú. Sí. No sabía que estaba destruyendo una familia. Si lo hubiera sabido, jamás se habría metido conmigo. ¿Y ahora qué? No lo sé. Lo he perdido todo, a ti, el respeto de los hijos, a la amante. Me quedé solo, sin que nadie me quiera. Tú elegiste ese camino. Lo sé. Y ahora pago las consecuencias. Nos quedamos en silencio, 2 personas que vivieron juntas 23 años y se volvieron extrañas. Víctor entró en la sala y nos miró, mamá, ¿todo bien? Sí, hijo. Tu papá y yo estamos aclarando las cosas. Papá, ¿te quedas? Ricardo me miró con una pregunta. Negué con la cabeza. No, hijo, me quedaré en un hotel por ahora. Mamá necesita espacio. Víctor asintió y salió. Chico sabio, no se metió. Ricardo se levantó, voy a coger algunas cosas y me voy. Te llamaré en un par de días para hablar del divorcio.
De acuerdo. Fue al dormitorio, lo oí recoger. Media hora después salió con una bolsa. Valentina, quiero que sepas que te he querido todos estos años. Solo que en algún momento no me bastó. No me bastó mi amor, no nos bastó nuestra vida para sentirme plenamente feliz. Empecé a envejecer, a sentir que la vida se me iba, y quise algo nuevo, algo brillante. ¿Y lo encontraste en los brazos de una mujer joven? Creí que sí. Resultó ser una ilusión. Perdí lo real por lo fantasmal. Lástima que lo entendieras demasiado tarde. Sí, es una lástima. Salió, cerrando la puerta en silencio. Me quedé sentada en la sala, mirando el sillón vacío donde él solía sentarse. Fin. Es el fin de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestra vida en común. Víctor me trajo té y se sentó a mi lado. Mamá, ¿estás llorando? Me toqué la mejilla. Sí, lágrimas. Ni me había dado cuenta. Tal vez. Estoy triste, hijo. ¿Vivir 23 años con una persona y separarse así, y si se reconcilian? No. Hay cosas que no se pueden perdonar. La infidelidad es una de ellas. ¿Y si cambia? ¿Si no vuelve a engañarte nunca? No es eso. La confianza se rompió. Ya no podré creerle. Dudaré de cada palabra, sospecharé de cada retraso. Eso no es vida. Víctor me abrazó. Mamá, pase lo que pase, Marisa y yo siempre estaremos contigo. Lo sé, cariño. Ustedes son mi mayor tesoro. Las semanas siguientes pasaron en trámites, gestión del divorcio, reparto de bienes, papeles. Ricardo cumplió su palabra, no reclamó nada. El piso, la finca y el coche se quedaron conmigo. Encontré el anillo en la cajita donde siempre estuvo. Ricardo no había mentido, no lo tocó. Pero compró una copia para su amante. Simbólico y doloroso. A Elena no la volví a ver. Ricardo dijo que renunció y se fue a otra ciudad. No quería saber nada más de él. Mujer inteligente. Un mes después conseguí trabajo. Una pequeña empresa de servicios contables. El sueldo no era alto, pero para empezar estaba bien. Lo principal, volvía a sentirme útil, necesaria. Los compañeros resultaron agradables, en su mayoría mujeres de mi edad. Muchas también habían pasado por divorcios, entendían por lo que yo atravesaba, me apoyaban, me animaban. Los hijos venían seguido. Marisa llegaba los fines de semana con pastelitos, tomábamos té y charlábamos. Me contaba del trabajo, del marido, de planes. Procuraba no mencionar a su padre, pero yo sabía que hablaban. Y está bien, es su padre, pase lo que pase entre nosotros. Víctor vivía conmigo, no quiso volver a la residencia. Ayudaba en casa, cocinaba cuando yo me quedaba hasta tarde. Mi apoyo, mi sostén. Con Ricardo casi no hablábamos, solo lo necesario, por el abogado o mensajes breves sobre los hijos. Alquiló un piso en otro barrio, consiguió trabajo nuevo, empezó de cero. A veces pensaba en él, recordaba lo bueno. Hubo mucho en 23 años. Pero luego me venía a la mente aquella pelirroja en bata, y toda ternura se desvanecía. Vendí la finca, ya no podía ir, demasiados recuerdos, no todos buenos. Con el dinero hice obra en el piso y cambié muebles. Quería empezar una vida nueva en un espacio renovado. Larisa venía a menudo, tomábamos vino, hablábamos de la vida, hacíamos planes. Propuso irnos de vacaciones al mar. Acepté. Llevaba años sin ir, siempre posponiendo por la familia, los hijos, el marido. Ahora podía permitirme vivir para mí. En primavera, 6 meses después del divorcio, me crucé con Ricardo por casualidad en el supermercado. Compraba comida, en la cesta, precocinados y ensaladas listas. Kit de soltero. Al verme, se turbó y saludó con inseguridad. Respondí tranquila, sin emoción. Estábamos en Lácteos, 2 excónyuges sin saber de qué hablar. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien. Trabajo, vivo. Oí que entraste de contable. Sí,
estoy poniéndome al día, olvidé mucho en años de ama de casa. Te irá bien, siempre fuiste lista. Gracias. Pausa incómoda. Luego dijo, Valentina, quería pedirte perdón. Por todo. Por la infidelidad, por la mentira, por el dolor. Ya pediste perdón. Lo sé. Pero me importa que sepas que me arrepiento. Cada día me arrepiento. Lo miré con atención. Realmente se veía desgraciado, más delgado, canas, arrugas más hondas. Ricardo, lo hecho está. No se puede volver atrás. Lo sé. Pero si se pudiera, no vale la pena pensarlo. Tú con tu vida y yo con la mía. ¿Eres feliz? Estoy aprendiendo a serlo. De nuevo. Sin ti. Asintió, apartó la vista, me alegro por ti. De verdad. Te mereces ser feliz. Y tú también, Ricardo. Solo que nuestra felicidad no era juntos. Sí, no juntos. Nos despedimos y nos fuimos en direcciones distintas. Yo, hacia las verduras, él, a la caja. No miramos atrás. Al salir, respiré hondo. El encuentro fue sereno, sin escenas ni reproches. Ambos aceptamos lo ocurrido. Ya no era el Ricardo al que amé. Y yo ya no era la Valentina que creía en el amor eterno. En casa me esperaba Víctor con noticias, lo aceptaron en el doctorado y le dieron una beca. Irradiaba felicidad, hablaba de planes y proyectos. Abracé a mi hijo y lo felicité. Mi orgullo, mi alegría. Pese a los golpes, no se quebró, siguió estudiando y creciendo. Mamá, quería decirte algo. Estoy saliendo con una chica. Se llama Catalina, es de mi curso. Quiero presentártela. Claro, cariño. Invítala a cenar. ¿No te importa? ¿Por qué habría? Me alegra que tengas novia. Es que después de lo de papá temía que te opusieras a las relaciones. Tonterías. Lo que pasó entre tu padre y yo no significa que todas las relaciones estén condenadas. Son jóvenes, lo mejor está por delante. Víctor me besó en la mejilla, gracias, mamá. Eres la mejor. Por la noche llamó Marisa, emocionada y feliz, mamá, tengo una noticia. Estoy embarazada. El corazón me dio un vuelco. ¿Nieto o nieta? Seré abuela. Felicidades, hija. ¿Y Nacho? Feliz. Anda alrededor mío como una gallina clueca. Teme que me canse. Hace bien. Cuídate. Mamá, quería pedirte, ¿me ayudarás con el bebé cuando nazca? Por supuesto, cariño. En lo que pueda. Y le diré a papá, también será abuelo. Claro que sí. También es un nieto. ¿Podrían verse? ¿Juntos? Aunque sea por el bebé. Lo pensé. Ver a Ricardo, sentarnos a la misma mesa, fingir que somos familia, ya veremos, Marisa. El tiempo dirá. Tras hablar con mi hija, me quedé mucho rato en la cocina mirando por la ventana. La vida seguía. Los hijos crecían, formaban sus familias, traían nuevos seres al mundo. El ciclo de la vida. ¿Y yo? ¿Qué me esperaba, vejez en soledad, o aún habría una oportunidad de ser feliz? Sonó el teléfono. Era Larisa, Valia, ¿recuerdas lo del mar? Compré los pasajes. 2 semanas en Mar del Plata. ¿Te apuntas? Me apunto. Claro que sí. Genial. El vuelo es en 1 semana. Prepara los bañadores. Me reí. ¿Bañadores a los 45? ¿Y por qué no? Soy una mujer libre, puedo permitirme lo que quiera. De noche, en la cama, pensé en el día, el encuentro con Ricardo, las noticias de los hijos, el viaje que venía. La vida que medio año atrás parecía destruida se iba recomponiendo. No como estaba planeado, no como soñé, pero se recomponía. Fui al armario, saqué la cajita con el anillo de la abuela y lo miré a la luz de la lámpara. Oro antiguo, pequeño rubí, trabajo delicado. 4 generaciones de mujeres lo llevaron.
La abuela decía que traía felicidad en el amor. A mí no me la trajo. O sí, y luego me la quitó. Da igual. Se lo daré a Marisa cuando nazca su hija. Si es niña. Que la nueva generación busque su propia dicha. Guardé el anillo, me acosté. Mañana sería otro día. Tenía que comprar bañadores, vestidos de verano, un sombrero de sol, prepararme para las vacaciones, las primeras en muchos años. Al dormirme, no pensaba en Ricardo, ni en la infidelidad, ni en el matrimonio roto. Pensaba en el mar, el sol, las nuevas impresiones, en la vida que continúa pese a todo. Por la mañana me despertó una llamada. Número desconocido. Contesté somnolienta. ¿Valentina? Sí, soy yo. Me llamo Elena. Yo con su exmarido se me paró el corazón. Ella. La pelirroja. La escucho. Quería pedirle perdón. Por todo. No sabía que Ricardo estaba casado. Dijo que era divorciado. Si lo hubiera sabido, jamás, lo sé. Ricardo lo confesó. Quiero verla. Hablar. Devolverle algo. ¿Devolver qué? El anillo. Ricardo me regaló un anillo. Supe que se parece a su reliquia familiar. No puedo quedármelo. No es mío. Ricardo compró una copia. Aún así, no lo necesito. Por favor, ¿podemos vernos? Lo pensé. Verme con la amante de mi ex marido. ¿Para qué? ¿Qué ganaría? Pero pudo más la curiosidad. De acuerdo. Nos vemos en el café de la Plaza de la Libertad a las 2. Gracias. Allí estaré. Pasé el día inquieta. ¿Qué le diría? ¿Qué me diría? ¿Para qué la cita? Llegué antes al café y tomé una mesa junto a la ventana. Pedí café y esperé. Llegó puntual a las 2. Pelo rojo recogido en coleta, casi sin maquillaje, vestido gris sencillo. No tan llamativa como aquel día en la finca. Una mujer común, cansada, triste. Se sentó enfrente y dejó una cajita sobre la mesa. Gracias por aceptar verme. La observé con atención. Bonita, pero no deslumbrante. Ojos cansados, una arruga amarga en los labios. ¿Para qué quería verme? Para pedirle perdón. Y para entender. ¿Entender qué? Cómo vivió con él 23 años. Es un mentiroso patológico. Casi me atraganté con el café. ¿Cómo? Me mentía todo el tiempo. Sobre el trabajo, la familia, los planes. Supe la verdad solo cuando me llamó su hija. No solo me mintió a mí. No. Decía que era dueño de una constructora, que conducía un Mercedes, que vivía en una torre de lujo. Todo era mentira. No sabía si reír o llorar. Ricardo mentía a todos, construía ilusiones en las que los demás creían. Pero salieron 4 meses. ¿Cómo no lo notó? Nos veíamos poco. Decía que estaba ocupado, siempre en viajes. Nos veíamos una vez por semana, como mucho 2, en hoteles o en su casa de campo. ¿La llevó a la finca a menudo? 3 veces. Decía que era la casa de un amigo que se había ido al extranjero. Ni siquiera reconoció la finca como suya, o mejor dicho, nuestra. Elena, ¿para qué me cuenta todo esto? Para que sepa que no es la única. Engañaba a todos. Y además creo que no soy la única. ¿Qué? Tiene otras mujeres. Vi las conversaciones en su teléfono. Fue por casualidad, lo dejó desbloqueado. Había mensajes de María, Ofelia, una tal Isabella. Me quedé atónita. No era una sola amante, sino varias. Ricardo llevaba romances en paralelo. ¿Estás segura? Sí, los mensajes eran claramente íntimos. Y fotos. Dios mío. 23 años viví con una persona y no lo conocía. Elena abrió la cajita y sacó el anillo. Era, en efecto, la copia del de mi abuela. Una buena copia, pero al fin y al cabo, una imitación. Tómeselo.
No lo quiero. Yo tampoco. Quédese usted con él, como recuerdo. ¿Como recuerdo de un hombre ajeno que nos engañó a las dos? No, gracias, no quiero ese recuerdo. Entonces tírelo. Sonrió con ironía, tomó el anillo, fue a la ventana abierta y lo arrojó a la calle. Así, sin remordimientos, ya está. Fin de la historia. Sí, fin. Nos quedamos sentadas en silencio, dos mujeres engañadas. Luego Elena dijo, ¿sabe? La envidio. ¿A mí? ¿Por qué? Tiene hijos que la quieren, trabajo, amigas. Yo solo tengo a mi madre enferma y una hija que apenas recuerda a su padre. Tiene una hija, eso es lo principal. Sí, es mi única alegría. Todo se arreglará. Es joven y bonita. Conocerá a un buen hombre. Después de Ricardo tardaré en volver a confiar en los hombres. Yo también lo pensaba. Pero la vida sigue. No se puede cerrar una al mundo por un traidor. Elena se levantó, gracias por la cita. Me siento más ligera. Yo también. Es extraño, pero también me siento mejor. Se fue y yo me quedé mirando por la ventana. En la calle alguien recogió el anillo, lo miró y se lo guardó en el bolsillo. La suerte de otro. Por la noche le conté a Víctor del encuentro. Me escuchó en silencio y luego me abrazó, mamá, olvida a papá. No merece tus desvelos. Lo intento, hijo. Pero 23 años no se olvidan en un día. Se olvidan. Con el tiempo. Cuando encuentres a alguien que te valore. Ya no soy joven para empezar una relación. Tonterías. Tienes solo 45. La vida apenas comienza. En boca de un hijo de 22 sonaba gracioso, pero tenía razón. La vida continuaba. Una semana después, Larisa y yo volamos a Mar del Plata. El mar nos recibió con sol, calor y gritos de gaviotas. Alquilamos una casita junto al agua, pasábamos los días en la playa, nadando y tomando el sol. Por las tardes paseábamos por el malecón, cenábamos en restaurantes costeros, bebíamos vino, reíamos. Me sentía joven, despreocupada, libre. Al quinto día, un hombre de unos 50, canoso, moreno, de ojos amables, se acercó a nuestra mesa. Disculpen, todas las mesas están ocupadas. ¿Puedo sentarme con ustedes? Claro, siéntese. Empezamos a conversar. Se llamaba Miguel, médico de Rosario, de vacaciones solo. Se había divorciado un año atrás, los hijos, ya mayores, vivían aparte. Charlamos mucho. Teníamos mucho en común, el mar, los libros, el cine clásico. Era un interlocutor interesante, inteligente, culto, con sentido del humor. Los días siguientes los pasamos juntos, caminábamos, nadábamos, íbamos de excursión. Larisa, discreta, nos dejaba a solas y se iba a sus cosas. La última noche Miguel me invitó a cenar. Un restaurante pequeño junto al mar, velas, vino, el rumor de las olas. Valentina, sé que nos conocemos hace una semana, pero siento que hay algo especial entre nosotros. Me gustaría seguir viéndola, si no le molesta. Lo miré y sentí calor por dentro. No pasión ni enamoramiento, sino calor, calma, certeza. No me molesta, Miguel. Pero acabo de divorciarme. Necesito tiempo. Esperaré lo que haga falta. Intercambiamos teléfonos, quedamos en llamarnos y escribirnos. Tal vez vernos en un mes, cuando estuviera lista. En el avión de regreso, Larisa quería detalles. Entonces, ¿te enamoraste? No sé. Es un hombre agradable. Fiable. ¿No es Ricardo? No es Ricardo. Justo lo contrario. Eso está bien. Necesitas a otro tipo de hombre, honesto, abierto. Ya veremos. No quiero adelantarme. Pero yo vi que algo en ti empezó a deshelarse. Estás volviendo a la vida. Tenía razón. Me estaba descongelando. Lento, con cuidado, pero sí. En casa me esperaban los hijos.
Víctor con Catalina, una chica dulce y discreta, claramente enamorada de mi hijo, Marisa con Ignacio y ya con la barriguita visible. Cenamos todos juntos en la mesa grande. Hablamos, reímos, hicimos planes. Una familia. No la misma de antes, otra, pero familia al fin. Marisa contó que había visto a su padre. Alquiló un piso cerca de su casa y quiere ayudar cuando nazca el bebé. Que ayude, también será su nieto. Mamá, preguntó por ti, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Y qué le dijiste? Que estás bien, que fuiste al mar, que tomaste color y estás más guapa. Me pidió decirte que se alegra por ti. Dile que yo también me alegro. Por mí. Después de la cena, cuando todos se fueron, salí al balcón. La ciudad brillaba, en algún lugar sonaba música, la gente reía. La vida bullía sin detenerse. Pensé en el año pasado, el dolor, la traición, el divorcio, el nuevo trabajo, la gente nueva, las oportunidades, Miguel esperando mi decisión. Hace un año fui a la finca con una botella de vino para sorprender a mi marido. La sorprendida fui yo. El mundo se vino abajo, pero resistí. Más aún, construí un mundo nuevo. El mío, sin mentiras ni traiciones. El teléfono vibró. Mensaje de Miguel, pienso en ti. El mar está vacío sin ti. Sonreí y respondí, yo también pienso. ¿Quizá la próxima vez vamos juntos? Iremos seguro. Te espero con ganas. Guardé el teléfono y volví al piso. En el dormitorio donde antes dormía con Ricardo ahora estaba solo mi cama, nueva, comprada tras el divorcio. En la mesita, fotos de mis hijos, marcos para fotos de nietos que aún no existen, pero pronto llegarán. Al dormirme, no pensaba en el pasado, sino en el futuro, en los nietos que correrán por la casa, en los viajes con Miguel, en el trabajo que empieza a gustarme, en la vida que sigue. ¿Y saben qué? Era feliz. A mi manera, distinta, pero feliz. Porque entendí lo esencial, la felicidad no está en el marido, ni en el matrimonio, ni en la ilusión de una familia perfecta. Está en aceptarse a una misma, en saber empezar de nuevo, en la fuerza de seguir adelante pese a todo. El anillo de la abuela yacía en la cajita, esperando a una nieta. Quizá a ella sí le traiga un amor verdadero, o quizá le enseñe lo que me enseñó a mí, que el amor principal en la vida de una mujer es el amor propio. Y si te amas y te valoras, los demás también lo harán. Con ese pensamiento me dormí tranquila, sin miedos ni pesadillas. Empezaba una vida nueva, y estaba lista para vivirla por completo, intensa, honesta, sin miedo y sin mirar atrás, porque el futuro prometía ser interesante. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.